Navegamos en la historia. Seguimos haciéndolo en una noche de auténtica travesía. Y ¿saben de nuestra pasión por recuperar biografías, historias que tienen que ver con españoles que fueron injustamente olvidados o no tan reconocidos, o cuyo fulgor y brillo por lo que hicieron, pues que no ha sido realmente gratificado a lo largo de los tiempos? Urdaneta, monje y explorador, marinero y aventurero, trazador de rutas que nadie había ni soñado imaginar. Bueno, pues no es tan conocido, ¿verdad? Los especialistas sí lo conocen, pero la gente de la calle, como ustedes y como yo, pues no lo conocemos tanto. Y cuando sepan lo que vivió, lo que logró, lo que ideó este individuo, van a decir, esto es increíble. No solo su gesta y epopeya, sino el por qué no es tan conocido. ¿Por qué no vienen los libros de texto prácticamente? Un día tengo que hacer yo una sección llamada Los que no vienen en los libros de texto. Y habría que comparar con algunos que vienen. Y nos íbamos a llevar las manos a la cabeza. Pero que hablen los hechos y que hable la travesía, se llamó incluso el tornaviaje, pero solo fue una de las que ideó este hombre, que dijeron que fue uno de los más valientes de su tiempo. Y yo les aseguro que conociendo cómo eran en aquel tiempo, eso tiene muchísimo valor. Esta es la historia increíble del religioso, explorador, aventurero y marino Urdaneta. Hubo un día en que España dominó un amplio territorio marítimo, el más grande de todos, el Océano Pacífico. En aquel remoto siglo XVI, un puñado de hombres arriesgaron sus vidas para descubrir rutas comerciales jamás soñadas, rutas que conducían a islas donde se mezclaban pueblos exóticos con el olor de las especias que los europeos tanto deseaban. Bueno, pues Andrés de Urdaneta y Ceraen nació en Villafranca de Ordizia, en el seno de una familia de navieros y comerciantes vascos, acomodada. Su padre había sido alcalde de la localidad, pero le llamaron pronto otras cosas la atención. Estando donde estaba, viendo los relatos de la gente que volvía de las navegaciones y de los descubrimientos, el chico pues empezó a querer otro tipo de vida y otro tipo de horizontes. En 1525, la vida del joven Urdaneta cambia radicalmente al embarcar con Juan Sebastián Elcano en la segunda expedición hacia las Islas Molucas en el Océano Pacífico, también conocidas como Islas de las Especias. Urdaneta, con 16 años, se embarca en la expedición de Gofre de Loaysa en 1525, parte desde La Coruña, con el ánimo y con la intención de repetir el viaje de circunnavegación que había hecho Elcano unos años antes. De hecho, Andrés de Urdaneta, es un joven que se desempeña como paje del propio Elcano. En esa dura expedición, en mitad del Pacífico, cuando ya habían cruzado el estrecho de Magallanes, va a fallecer el capitán general Gofre de Loaysa y va a fallecer también Elcano. Los supervivientes van a alcanzar las islas de las Molucas, especialmente van a alcanzar Tidore. De los 7 barcos que salen solo llega uno, y en muy malas condiciones, a su destino, después de repetir las escalas de Magallanes, en Guam y en Filipinas. Pero finalmente llegan a las Molucas, un barco con apenas 100 supervivientes y en muy mal estado, porque se han tirado pues, un año navegando en unas condiciones terribles, pero llegan y se encuentran con otro serio problema, y es que los portugueses se niegan en redondo a aceptar que eso sea posesión española,
Y aunque no hay ninguna guerra entre los dos estados, sí en las Molucas hay un conflicto armado que dura nada menos que 3 años entre portugueses y españoles. Cada uno apoyado por una facción de los indígenas, porque ellos también tenían sus problemas. Y al final, pues tienen que llegar a un acuerdo los dos reyes y solucionar la cuestión, y que las Molucas se quede para los portugueses y los españoles que han capitulado pues vuelvan a España. Entre ellos el jovencísimo Andrés Urdaneta, que ha protagonizado montones de gestas náuticas y bélicas, que ha aprendido muchísimo de navegación, que ha recopilado un montón de datos y que los ha pasado muy mal también por el escorbuto y porque se ha quemado 2 veces. A Lisboa en 1536, después de hacer el viaje por el Índico, cruzar el Cabo de Buena Esperanza y remontar toda la costa africana, llega a Lisboa. Hay que decir que él completa una circunnavegación, o sea que igual que hizo Elcano, Urdaneta podía presumir de haber dado la vuelta al mundo, aunque con un parón de 8 años. En 1536, los supervivientes de la expedición de Loaiza llegan a Lisboa en una embarcación portuguesa. Allí, la valiosa documentación que lleva Urdaneta es incautada y este se ve obligado a huir a España de manera urgente. Un elemento muy curioso dentro de la vida de Urdaneta es que trae una hija de 5 años, no se sabe nada de su madre, no se sabe ya nada más de esta hija mestiza, que la deja en depósito para su hermano, ¿no?, para que la cuide. Pero en 1552, en 1553, él tiene una crisis, una profunda crisis personal y decide ordenarse sacerdote. Bueno, primero ingresa en el convento de los hermanos agustinos en Nuevo México en 1553 y posteriormente decide ordenarse sacerdote. Y a partir de ese momento va a pasar unos años de vida monástica, de vida religiosa, alejado de ese trajín de expediciones, de viajes o de desempeños oficiales, hasta que el virrey Luis de Velasco en 1559, cuando Andrés de Urdaneta contaba 52 años, lo llama para que organice y prepare una expedición a las islas de la Especería, una expedición de exploración por el Pacífico. Y así permanece ni más ni menos que 12 años, donde no totalmente aislado, porque le sigue interesando las travesías marítimas, hasta que llega, como no, el reclamo de Felipe II, a través del virrey de Nueva España, de Luis de Velasco, le dice que hay que colonizar y repoblar las Filipinas y que cuentan con él porque tiene una gran experiencia náutica y efectivamente él además pone como condición que sea Legazpi, un guipuzcoano, el que comande la expedición y Felipe II acepta la propuesta. Felipe II le pide a Urdaneta, a través de una carta personal, que prepare la ruta de regreso desde Filipinas a México, entonces Nueva España. El cosmógrafo vasco se encarga de organizar todos los detalles náuticos y logísticos de la difícil expedición. En noviembre de 1564, la expedición, con 4 barcos, 2 naos, la San Pedro y la San Pablo, un galeoncete y el Patache San Lucas, que tendrá un lugar destacado para la posteridad, parten desde las costas mexicanas y, siguiendo prácticamente la línea equinoccial, la línea del Ecuador, alcanzarán unos meses después las costas de Filipinas. En ese sentido, los viajes desde la costa mexicana hasta Filipinas no obedecen grandes problemas. Y los vientos suelen ser favorables, las calmas son aceptables, no hay grandes tormentas, no hay grandes distorsiones meteorológicas ni climáticas, con lo cual el viaje hasta Filipinas era bastante fácil. Pero eso le planteaba a él un problema que era bien conocido desde hacía por lo menos 30 años, que era el encontrar una ruta que permitiera regresar de una manera fácil de las Filipinas hasta Nueva España.
¿Dónde estaba entonces el problema? El problema estaba en que era muy difícil volver. Cuando se intentaba volver desde Filipinas hasta México se encontraban vientos contrarios de manera constante. Los monzones no eran favorables y la navegación era muy difícil, lo cual a la corona española le suponía un problema enorme. El 21 de abril de 1565, las embarcaciones españolas llegan a la isla de Cebú, en Filipinas, donde se abastecen de alimentos frescos y de mercancías. Apenas se quedan allí más de un mes, porque Urdaneta sabe que tienen que partir para aprovechar las corrientes marítimas estacionales y el monzón. El sabio navegante descubrió entonces, gracias a sus contactos con los nativos y estudios náuticos, cómo hacer el viaje de regreso por una nueva y arriesgada ruta marítima, el tornaviaje. Y él tiene una idea. Él tiene una idea. Como buen conocedor de los vientos, de las corrientes y del mar, él sostenía que a lo mejor se podían aprovechar los monzones del sureste para no volver de manera directa, intentar volver de manera directa desde Filipinas hasta Nueva España, sino intentar, aprovechando los vientos monzónicos, navegar hacia el norte, hacia lo que hoy serían las costas del Japón, y allí, aprovechando los vientos favorables, hacer una especie de vuelta como la que hacían los portugueses en el Atlántico, pero cogiendo el ángulo del Pacífico Norte. Urdaneta, cuando coge el monzón del sureste para que le acerque hasta cerca de las costas del Japón y más al norte, hasta cerca de la línea del paralelo de Kamchatka, para que, aprovechando los vientos en un viaje larguísimo que duró 130 días, alcanzar las costas de California y, costeando, llegar de nuevo a México. El día 1 de octubre de 1565, los españoles llegan a la villa de Acapulco, en Nueva España. Pese a las duras condiciones de una larga travesía sin ninguna escala intermedia, la cifra de fallecidos fue relativamente baja. No hay ningún incidente en el viaje, no hay ningún problema, y sin embargo de los 200 hombres que iban embarcados fallecieron 36 en la travesía simplemente a consecuencia del escorbuto, una enfermedad provocada por la falta de vitamina C. Bueno, Andrés Urdaneta es de los grandes navegantes españoles del Renacimiento, del siglo XVI, probablemente el más olvidado de todos. Y es una absoluta injusticia porque fue el autor de la que probablemente es la única gran ruta comercial histórica abierta por los españoles que sigue siendo utilizada por la marina mercante de manera intensa todavía hoy en día. Es ni más ni menos que el descubridor, el autor o el creador del tornaviaje, es decir, de la vuelta de los barcos desde Filipinas hasta las costas de Nueva España, es decir, hasta las costas de lo que hoy es México. Pero lo mejor de Urdaneta, que lo ha demostrado durante toda su vida, es una gran curiosidad intelectual. Le interesa todo, toma nota de todo, lo mismo plantas que vientos, que comidas, idiomas, y otra característica de Urdaneta es la empatía hacia cualquier ser humano, por diferentes que sean sus costumbres, sus creencias y tal. Le interesaba todo y además tenía una prodigiosa memoria para recordarlo y anotarlo. Esas eran las mejores virtudes de don Andrés. 3 años después del tornaviaje, Urdaneta muere, y muere como agustino. Él sigue siendo agustino, se va a su convento en la Ciudad de México y allí muere recibiendo los santos sacramentos, como dice la crónica. Pero ¿dónde está su tumba? Es cierto que en este templo agustino sufre una serie de percances, primero una inundación y en el siglo XVII un incendio. Se sabe que le enterraron bajo el presbiterio de la iglesia, pero a día de hoy sus restos están en paradero desconocido, porque lo que era el templo agustino ahora es la Biblioteca Nacional de México. Se supone que está en un lugar indeterminado del claustro, pero lo que suele pasar con los grandes personajes, su tumba ahora mismo no se encuentra y no se le podría dejar un ramo de flores. El 3 de junio de 1568 fallecía aquel monje navegante a los 60 años de edad, quedando su vida y sus hazañas injustamente olvidadas. Gracias a él se creó la ruta marítima de Filipinas a México,
que se convirtió en el viaje más largo de la navegación a vela sin escalas de la historia.